Em, Vamos a la palabra del Señor, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 26. Amén. Pero vamos a hablar de una parte o un texto de la Biblia muy hermoso y que nos permite darnos cuenta de varias cosas que vamos a compartir también este día. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, dije Hechos capítulo 8 y versículo 26. Esta palabra tiene por título una parte que está dentro del mismo versículo. Y es, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ese es como el título de la predicación del día de hoy. ¿Cuál sería el título? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ese es el título de esta predicación del día de hoy. Amén. Entonces, leemos, que dice así. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que el eunuco tenía una condición muy en particular. Los eunucos eran hombres castrados, ¿cierto? Y eran hombres que eran castrados para que ellos precisamente no se metieran con las mujeres de la realeza y también no tuviesen familia a cual heredar nada. ¿Por qué? Porque los ponían precisamente a cuidar los harem o también a cuidar las riquezas, como en el caso de este. Y entonces eran hombres que en definitiva los castraban para que así ellos no tuviesen familia y siempre estuvieran de servicio dentro del palacio. Entonces esto era muy habitual en tiempos antiguos. Entonces, pero este hombre tenía una particularidad, que a pesar de su condición y de no ser israelita, él sí profesaba la fe judía.
O sea, él era un judío extranjero, por así decirlo. Y él había venido desde Etiopía precisamente hasta Israel para poder adorar. No sé si ustedes lo saben o si alguna vez lo dije, pero el templo tenía 3 lugares que eran los principales. ¿Se acuerdan que tenía el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, y donde solamente entraba un sacerdote una vez al año? Estaba el lugar santo, donde estaba el candelero de los 7 brazos, los panes de la preposición y todo eso. Y después estaba el atrio. Y en el atrio es donde el pueblo iba a ofrecer sacrificios. Pero también había otro lugar que nunca se menciona, que es el atrio exterior. Y en el atrio exterior estaba reservado para los extranjeros. Ahí aquellos que no eran judíos de nacimiento, aquellos que no eran israelitas, ellos podían ir hasta el atrio exterior y allí ellos podían ir a adorar. ¿Ya? Entonces este hombre, este eunuco, él tenía fe. ¿Qué tenía? Fe. Porque él creía en el Dios de Israel. No entendía bien las cosas, pero sin embargo tenía fe. ¿Se ha fijado que hay mucha gente que viene a la iglesia, aún no entiende nada, pero tiene fe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que llegamos a la iglesia en algún momento tenemos poco y nada. Pero sin embargo, con el tiempo el Señor nos va enseñando, nos va educando, vamos aprendiendo y entonces el Señor nos va subiendo de nivel. Pero este hombre, este eunuco, él tenía la fe, era religioso por cuanto él seguía una religión. No lo entendía, pero estaba siguiendo una religión. Y fíjense de tal forma que él venía desde otro país para poder ir a adorar. O sea, se mandaba al manso ir. Pero sin embargo, hay algo que nosotros podemos ver de él. De que la fe no era un impedimento para él. ¿Por qué? Porque él había decidido buscar a Dios. Entonces, fíjate en esto. Dios toma a Felipe y le dice: Felipe, necesito que vayas a este camino que es desierto. Y Dios se lo dice: anda a este camino que es desierto. Ahora, piensen un momentito que Él está diciendo que vaya a este camino que es desierto. Como que nosotros siempre nos imaginamos que cuando Dios nos va a enviar como, no sé, a un lugar donde hay gente, donde nos puedan escuchar y todo el tema. Pero Felipe es enviado a un camino desierto. Y Felipe dice: ok, yo voy a ir donde tú me estás enviando. Entonces, una cosa que debemos notar es que siempre cuando nosotros somos enviados por el Señor, no debemos pensar ni cuestionarnos el por qué Él nos manda a un determinado lugar, sino que debemos simplemente decir: amén. Si tú me envías, hay una razón detrás de eso. ¿Me sigue? Y él va y se encuentra en este camino desierto, entonces con un carruaje de un hombre que estaba ahí. Y entonces Felipe, cuando se acerca hasta ese lugar, el Señor le dice, el Espíritu le manda, le dice: acércate a él, acércate. Felipe, con la parábola encendida, justo ahí al lado del carro, empieza a escuchar lo que este hombre estaba leyendo y él le hace una pregunta: ¿pero no entiendes lo que es? ¿Y qué le dice el eunuco? ¿Pero cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Alguien que me enseñe. ¿Se fija? Y entonces, partiendo de esa escritura, Felipe le explicó acerca de Jesucristo y de cómo era necesario que Él muriera, y cómo Él resucitó y cómo a través de Jesucristo le salva. ¿Me sigue? Entonces, lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es que Felipe le dice al eunuco: si tú crees firmemente que Jesucristo es tu Señor, entonces Él le dice: para bautizarte tienes que tener un requisito. ¿Cuál?
¿Cuál? Creer. Muy bien. Entonces, debes tener un requisito claro. ¿Cuál? Creer que Jesucristo es tu Señor. ¿Cierto? Entonces, hay personas que a veces llenan de requisitos a otros para hacer algo, pensando que porque en cuanto más requisitos hayan, más santidad va a estar reflejada. Y no, la Biblia es sencilla. Y le dice, si tú crees, bien puedes. ¿Vamos a entender? Entonces, pero también nosotros vemos como también Pedro en Hechos 2, 36 y 38, él también habla de que es necesario el arrepentimiento. O sea, nosotros creer es una parte, pero lo otro también es el arrepentimiento, que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, lo que da a entender es que necesitan ser arrepentimiento. En el arrepentimiento le dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, deben creer, pero también deben arrepentirse. Y si creen y se arrepienten, entonces pueden ser bautizados. Y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando dice el don, ¿qué está diciendo? El regalo. Recibirán el regalo del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Entonces, otro elemento. Si me arrepiento, si creo, ¿qué más me falta para ser bautizado? Agua. Claramente. Aunque yo los quiera bautizar aquí, no puedo. Falta agua. Entonces, el bautismo en agua tiene una connotación muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros a través del bautismo, por un lado, nos lavamos del pecado. Nosotros somos muertos al mundo para ser levantados como una nueva criatura. Entonces, el bautismo no es un simple simbolismo. Hay personas que a veces creen que es simbólico. No. El bautismo es un sacramento y tiene que ver con cómo nosotros decidimos morir a lo de afuera para nacer hacia Cristo. De hecho, la Biblia lo que dice es todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Incluso lo pone como requisito dentro de la salvación. ¿Vamos a entender? Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La palabra bautismo viene de la palabra baptismo, que en realidad significa sumergir o sepultar. La palabra en el griego original significa eso, por si acaso. Eso se me había olvidado decir. Entonces, cada vez que hablamos de bautismo, estamos hablando de alguien sumergido o sepultado en agua. Por eso que hay algunos que dicen, no, el bautismo puede ser con agüita en la cabeza. No, porque ahí no estás sepultado, no estás realmente todo cubierto. Entonces, ¿de dónde viene la tradición entonces de la agüita en la cabeza? Eso se llama bautismo por aspersión. ¿De dónde viene? De la gente que estaba muy enferma, exactamente. ¿De dónde viene la tradición de bautizar echando agua en la cabeza? Él dice de la gente que estaba muy enferma. Lo que pasa es que una de las tradiciones católicos romanas introdujo el bautismo por aspersión para la gente que estaba muy enferma. Entonces decía, como este está muy enfermo, entonces
y para que sea salvo, entonces le vamos a echar agua en la cabeza para que sea bautizado. Entonces ahí se inventó, por así decir, el bautismo para aspersión, pero en realidad no es bíblico. ¿Ya? Para que usted lo sepa. Entonces, Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados en la muerte de Cristo, pero cuando salimos de las aguas también nosotros somos vivificados para la gloria de Dios, pero para vida nueva. Wow. O sea, ¿te fijas que es más que solamente meterte al agua? Es mucho más que eso. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si tú no lo sabes y entras a las aguas, entonces se mete un pecador seco y sale un pecador mojado, pero no hay diferencia. ¿Te fijas? Pero cuando tú sabes el por qué estás yendo ahí, entonces hay una diferencia. ¿Por qué? Porque tú vas a las aguas con convicción, sabiendo esto, que yo voy a las aguas porque creo. Voy a las aguas porque me he arrepentido de mis pecados. Voy a las aguas porque sé que cuando yo me sumerja, estoy muriendo juntamente con Cristo. Estoy muriendo para el mundo, estoy muriendo para el pecado, estoy muriendo para mi antigua manera de vivir. Pero cuando yo salgo del agua, soy vivificado. Salgo del agua para vida nueva. ¿Qué cosa no debe ser un obstáculo para el bautismo? Y esto sí, ponga atención. Esto es las cosas que no deben ser un obstáculo para el bautismo. ¿Bien? Número 1, el orgullo. ¿Por qué? Porque algunos son demasiado orgullosos para admitir que realmente necesitan el perdón de los pecados y que necesitan ser bautizados. Entonces por orgullo dicen, no, ¿yo qué voy a ser bautizado si yo estoy bien así? O son tan orgullosos que en realidad no reconocen su necesidad de ser bautizados. ¿Vamos a entender? Entonces, el orgullo te mantiene alejado de Dios. Y Dios dice que a los antiguos nos mira de lejos. Entonces, por lo tanto, no debo dejar que mi orgullo me impida ir a las aguas, sino que yo debo dejar que realmente el Espíritu Santo me guíe. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la familia. A algunos les preocupa qué va a pensar mi familia si me bautizo. Y por temor a lo que diga la familia dicen, no, mejor no, más adelante. Y en realidad lo que está haciendo es un error, porque debe dejar que realmente su fe sea la que mande y no lo que pueden decir los demás. Entonces, algunos temen ser incluso repudiados por su familia. Ay, capaz que si me bautizo después mi familia me haga el vacío, ni me miren. Pero la Biblia que dice, Mateo 10, 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Wow! O sea, la Biblia está diciendo que mi familia no puede ser un obstáculo para servir a Dios. Él debe estar en el primer lugar de mis decisiones. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Wow! Entonces, número 3, la presión de los amigos. Algunos deben ser ridiculizados por los amigos.
ay, ya dormiste canuto, más encima hasta te va a bautizar, no será mucho. ¿Sí o no? Fanático, bien. Porque de repente el enemigo usa a las personas que están más cerca de nosotros para hacernos dudar. Entonces, de repente los amigos, ni por mucho que nos quieran, como Pedro en un momento que le dijo, Señor, que vaya a la muerte, el Señor dijo, no, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo para mí propósito. Así entonces, cuando tus amigos te quedan diciendo, ¿cómo vaya a bautizar? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo para mí propósito. ¿Te imaginas diciéndole al amigo, apártate de mí, Satanás? No, pero más adelante lo tenemos que ser capaces de decirlo, ¿cierto? No, el versículo para eso una vida. No, igual. Ya, Juan 12, 42, 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Wow! O sea, aquellos que prefieren agradar a sus amigos antes que a Dios están absolutamente equivocados. ¿Por qué? Porque más vale la gloria de Dios que la de los hombres. ¿Capisci? Número 4. El malentendido inadecuado. Algunos piensan que ya saben lo suficiente como va a ser bautizado. No, aquí ya, con todo lo que sé, pues, hermano, ya el bautismo ya como que me quedó chico. Yo sí. Suponen que saben tanto de lo que dice la Biblia que ya están a otro nivel. Entonces, no, ¿cómo van a ir a las aguas? Eso es como otra categoría. ¿Me van a entender? Hay gente que piensa que en realidad admitir arrepentimiento, admitir querer dejar atrás algo, es como en realidad bajar de nivel. Es como mostrarse débil frente a los demás. Y todo lo contrario. Cuando nosotros somos capaces de admitir que necesitamos del Señor, cuando somos capaces de admitir que yo quiero entregar mi vida, ser sepultado con el Señor, emergir como criatura nueva, entonces es lo más fenomenal que puede ocurrir en la vida, porque estoy dando un paso de fe y un paso que marca a mí y a todo mi entorno. ¿Me sigue? Entonces es necesario que yo entienda que esto no puede ser un impedimento para que yo pueda ir a las aguas. ¿Me sigue? Todo cristiano se desarrolla, pero mucho más luego de ser bautizado y no antes. ¿Sabe usted eso? Es así. Le pongo el mejor ejemplo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesús. Jesús tenía 30 años y él decide ir a las aguas con Juan el Bautista. Y cuando llega ahí, Juan le dice, pero ¿cómo vienes tú a mí? Si en realidad tú debías bautizarme a mí. Juan deja, es necesario que se cumpla toda justicia. Bautiza. Y cuando Jesús es bautizado, en ese momento los cielos se abren y se escucha audiblemente, eso dice la Biblia, audiblemente, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¡Wow! De puro escucharlo, de puro imaginarlo, se me paran los pelos. Pero es cierto, imagínense haber estado ahí, toda la gente que estaba en ese momento, porque la Biblia dice que se escuchó esa voz audiblemente. Jesús estando ahí para ser bautizado, y una voz de lo alto diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Wow.
Pero dice ahí que cuando él fue bautizado, descendió el Espíritu Santo como en forma física, como de paloma, sobre él. Y luego de eso, él inicia su ministerio, no antes. No antes. Entonces, nosotros podemos ver claramente que él es el mayor y mejor ejemplo que tenemos. O sea, cuando nosotros queremos tener un ministerio fructífero, debemos ser bautizados correctamente. ¿Vamos a entender? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la mejor hora para ser bautizado? Muy bien, la brillante. En cualquier momento, no está en una hora. En cualquier momento que tú realmente sientas de que tú estás listo para darle el paso, es la mejor hora. No hay otra. Ni día, ni hora, ni nada por el tiempo. Porque está uno jugo. Entonces, ¿usted cree que realmente el eunuco estaba esperando una hora específica para decirle, oye, voy a ir a bautizarme? No. ¿Qué impide que pueda ser bautizado? Si crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, bien puedes. ¿Se fija? Entonces el momento o el lugar da lo mismo. Entonces, fíjese que el eunuco después de ser bautizado siguió su camino con gozo. Eso está en la Biblia. Dice que después de ser bautizado, él hasta se olvidó de Felipe. Felipe se fue y él se fue gozoso. ¿Por qué se fue gozoso? Sí, pero algo más. ¿Ah? ¿Perdonado? ¿Por qué más? ¿Ah? ¿Estaba el Espíritu Santo? ¿Fue qué? Vivificado, ¿sí? Toda la respuesta está correcta, porque debemos apuntar a esto. El eunuco luego que fue bautizado, obviamente vino el Espíritu Santo sobre él, y él experimentó lo que realmente era sentir a Dios. Se fija que el eunuco era un hombre religioso que intentaba llegar a Dios, pero no hallaba cómo. Pero sin embargo, cuando a él se le abrió la escritura, cuando él pudo ir a las aguas, cuando él entendió el por qué estaba entrando a las aguas, algo ocurrió. ¿Sabe qué? Su vida cambió. Cambió. Porque de ahí en adelante él dejó de ser un religioso cualquiera que intentaba buscar un puente para llegar a Dios y se convirtió en un cristiano. ¿Me hago entender? Se convirtió en un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque decidió ir a las aguas de forma correcta. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué necesito para ser bautizado? Creer, muy bien. Agua también dijeron, ¿qué más? Arrepentimiento, muy bien. O sea, 3 requisitos: creer, arrepentirse y agua. Amén. O sea, no es tan difícil, pero los beneficios son montones. Pero yo debo entender lo que estoy haciendo. ¿Se fijan? Debo entender. Y por eso hoy era necesario que yo predicara esto. ¿Para qué? Para que lo entendiera. Para que supiera el por qué. ¿Qué está haciendo? ¿Te quedó claro ahora? ¿Sí? Entonces, en definitiva, todo aquel que realmente cree en este bien puede ser bautizado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Le dije, no deben ser un impedimento, pero pueden serlo. De hecho, hay personas que no lo hacen precisamente por esos impedimentos. Por eso yo dije, no deben serlo. No deben ser un impedimento. Sino que si yo creo y me arrepiento, bien puedo ser bautizado. Debo dejar atrás el orgullo, la familia, los amigos, el que dirán, y todas esas cosas, y realmente enfocarme en que yo necesito de Dios.
¿Ustedes amén? ¿Ustedes amén? Y los demás vamos a estar orando fehacientemente por aquellos que van a entrar a la sala. Amén. Pónganse en pie, por favor.